Babilonia, en el año 323 a.C. Con su último aliento, Alejandro no solo murió. Arrancó el corazón de un imperio. Veremos cómo la ausencia de un heredero claro desató una guerra que destrozó imperios durante décadas. Descubrirás que la cultura griega, lejos de morir, se fusionó con Oriente, creando un crisol vibrante que redefinió el mundo. Entenderás cómo de esta fragmentación sangrienta surgió un nuevo orden de titanes, forjando la civilización por siglos. Una era de ambición, sincretismo y una transformación sin precedentes. Esto es la era helenística. Empezamos. En los templos de Babilonia, el aire se heló el 10 de junio del 323 a.C. Un hombre, apenas superando la treintena, exhalaba su último aliento, dejando un imperio que se extendía desde los Balcanes hasta la India. Alejandro Magno moría, y con él, se cerraba un capítulo para abrir uno de los más fascinantes y complejos de la historia antigua. Su muerte no fue el fin, sino el abrupto y dramático nacimiento de un nuevo coloso, la era helenística. ¿Qué fue exactamente este periodo? Es una fase histórica que se extiende desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la caída del último reino helenístico ante Roma, Egipto, en el año 30 a.C. Fue un tiempo de titanes y de ideas, marcado por la fragmentación del inmenso imperio de Alejandro y la subsiguiente expansión sin precedentes de la cultura griega por vastos territorios de Oriente. No fue una simple división territorial, sino una explosión de la civilización helena que, al mezclarse con las ricas tradiciones orientales, dio vida a un sincretismo cultural vibrante y original. El origen de esta era es inseparable de la sucesión de Alejandro. Tras su repentina desaparición, y sin un heredero claro, sus más ambiciosos generales, los legendarios diádocos, se ensarzaron en décadas de sangrientas guerras. De esta lucha encarnizada surgieron vastos y poderosos reinos independientes. La dinastía ptolemaica se estableció en el fértil Egipto, gobernando desde la mítica Alejandría. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Los eleusidas dominaron la vasta extensión de Asia, desde Siria hasta la India, y la dinastía antigónida se asentó en la cuna de Alejandro, Macedonia y Grecia. Estos reinos, aunque a menudo enfrentados, se convirtieron en los grandes pilares que sostuvieron y propagaron la nueva identidad helenística. Pero la era helenística no solo se define por sus fronteras o sus reyes, sino por su extraordinaria vitalidad. Fue un crisol donde la lengua, el arte, la filosofía y la ciencia griega se fundieron con elementos persas, egipcios y mesopotámicos. Ciudades como la inigualable Alejandría, fundada por el propio Alejandro, o Antioquía en Siria y Pérgamo en Anatolia, se transformaron en faros de conocimiento y metrópolis cosmopolitas. La gran biblioteca de Alejandría, junto con su famoso museo, no eran solo edificios, sino instituciones vivas que atraían a los más grandes sabios de su tiempo, convirtiéndose en el epicentro intelectual del mundo. ¿Por qué importa esta era? Porque en ella se gestaron avances que aún hoy nos definen. Fue aquí donde Euclides sistematizó la geometría, donde Arquímedes revolucionó la física y la ingeniería, donde Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con asombrosa precisión y Aristarco propuso el primer modelo heliocéntrico conocido. Filosóficamente, nacieron escuelas como el estoicismo y el epicureísmo, que ofrecieron nuevas formas de entender la existencia y buscar la felicidad en un mundo cambiante. El arte helenístico, con obras maestras como el Laoconte o el altar de Pérgamo, rompió con la idealización clásica para abrazar el dramatismo, la emoción y la grandiosidad, dejando un testamento monumental de la capacidad creativa de la época, visible incluso en maravillas de la ingeniería como el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En definitiva, la era helenística fue mucho más que un interregno entre imperios. Fue la materialización de un legado, una era de gigantesca expansión cultural, de esplendor intelectual y artístico, donde Oriente y Occidente se abrazaron para crear algo radicalmente nuevo, un puente fundamental que conectaría el mundo clásico con el advenimiento del Imperio Romano. El legado de Alejandro, la era helenística. La historia, implacable en su paso, nos presenta capítulos de grandeza que redefinen el devenir humano. Pocos tan singulares, tan repletos de efervescencia cultural y expansión sin par, como el que se despliega tras la estela del más grande conquistador. Nos referimos al periodo helenístico, un periodo que no es un mero epílogo, sino la vibrante y colosal materialización de un nuevo mundo. Este vasto lienzo temporal se extiende desde la muerte abrupta de Alejandro en el 323 a.C. hasta la definitiva anexión romana del último reino helenístico, Egipto, en el 30 a.C. No fue un simple interregno, sino una etapa de transformación profunda, donde la cultura griega, el helenismo, se diseminó y fusionó con las ricas tradiciones orientales, dando origen a un nuevo paradigma civilizatorio. Fue la era en que el mundo conocido se hizo irrevocablemente más griego, más conectado, más ambicioso. La muerte de Alejandro, repentina y sin un sucesor claro, desató una vorágine entre sus generales más leales, los célebres diádocos.
Esta lucha por el poder, que duró décadas, podría haber desvanecido sus conquistas. Sin embargo, paradójicamente, lo que surgió de la fragmentación fue un reajuste geográfico que solidificó, a través de nuevos reinos dinásticos, el legado de Alejandro. No hubo un imperio unido, sino una constelación de potencias helenísticas, el Egipto ptolemaico, fundado por Ptolomeo I Sóter, que se convertiría en el más longevo y rico. El vasto imperio seleucida en Asia, forjado por Seleuco I Nicátor, extendiéndose desde Anatolia hasta la India, y el reino antigónida en Macedonia y Grecia, establecido por Antígono I Monoftalmos. Estos reinos, si bien rivales, actuaron como epicentros desde los cuales el helenismo irradió con fuerza, construyendo ciudades, fundando dinastías y administrando vastas poblaciones bajo un prisma cultural griego. Cada uno de estos territorios se convirtió en un pilar fundamental de la civilización helenística, perpetuando la visión de un mundo interconectado y culturalmente dinámico que Alejandro había vislumbrado. El rasgo más distintivo del periodo helenístico fue, sin duda, su sincretismo cultural. No se trató de una mera imposición griega, sino de una fascinante fusión donde las tradiciones helenas se mezclaron y enriquecieron con las milenarias costumbres de Egipto, Persia, Mesopotamia y la India. En las ciudades helenísticas, ya fueran nuevas fundaciones como Alejandría o Antioquía, o antiguas urbes expandidas y remodeladas como Pérgamo, el arte, la religión y el pensamiento adquirieron nuevas formas. Los dioses griegos adoptaron atributos orientales, las prácticas administrativas se adaptaron a los contextos locales y la lengua griega koiné se convirtió en la lengua franca del comercio, la diplomacia y el conocimiento, cimentando así la era helenística como un fenómeno de transculturación sin precedentes. Esta amalgama no solo coexistió, sino que floreció, creando una identidad cultural rica y diversa que trascendía las fronteras de los viejos imperios. Estas ciudades se transformaron en auténticos faros intelectuales, epicentros del saber que proyectaron la luz del conocimiento por todo el Mediterráneo y el cercano Oriente. Alejandría, en particular, se erigió como la capital del intelecto helenístico. Su legendaria biblioteca, hogar de cientos de miles de papiros y pergaminos, y el museo, literalmente, templo de las musas, donde residían y trabajaban los sabios, atrajeron a las mentes más brillantes de la época. Antioquía, la capital seleucida, y Pérgamo, con su célebre altar y su propia gran biblioteca, también compitieron en esplendor y erudición. En estos centros, la cultura helenística no solo preservó el saber clásico, sino que lo expandió exponencialmente, haciendo de la búsqueda del conocimiento una prioridad estatal y un pilar de la sociedad helenística. Fue en este entorno donde se gestaron algunos de los mayores avances científicos y filosóficos de la antigüedad. Los matemáticos de este periodo sentaron las bases de la geometría con Euclides y sus elementos, una obra maestra que definió el pensamiento matemático durante 2 milenios. Arquímedes de Siracusa revolucionó la física y la ingeniería con sus principios sobre la flotabilidad y la palanca, diseñando máquinas de guerra que asombraron a sus contemporáneos. Eratóstenes de Cirene calculó con notable precisión la circunferencia de la Tierra y Aristarco de Samos propuso, siglos antes de Copérnico, un modelo heliocéntrico del universo. En filosofía, surgieron nuevas escuelas que buscaban la ataraxia, imperturbabilidad y la felicidad en un mundo cambiante, el estoicismo, que abogaba por la virtud, la razón y el deber, y el epicureísmo, que promovía la búsqueda de un placer moderado y la ausencia de dolor. Estos logros intelectuales son la prueba palpable de la vitalidad y la profundidad de esta era, que trascendió la conquista militar para sembrar la semilla del pensamiento crítico y la innovación. El arte y la arquitectura de este periodo también experimentaron una transformación radical, liberándose de la serena idealización del periodo clásico para abrazar el dramatismo, la emoción y la grandiosidad. La escultura helenística, con obras maestras como el Laoconte y sus hijos, capturó el sufrimiento humano con una intensidad conmovedora. Mientras que el altar de Pérgamo, un testamento monumental de la capacidad creativa de la época, exhibía un friso dinámico que representaba la gigantomaquia con una energía sin igual. Estas obras no solo eran estéticamente impactantes, sino que servían como propaganda visual de la riqueza y el poder de los reinos helenísticos. La ingeniería también alcanzó cotas impresionantes, siendo el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el ejemplo más célebre. Su diseño y funcionamiento demostraron una sofisticación tecnológica asombrosa, guiando a los marineros y simbolizando la audacia y el ingenio que caracterizaron a esta época, donde arte y ciencia se unieron para magnificar su esplendor. No obstante, esta era de esplendor no estuvo exenta de desafíos y conflictos. Los reinos helenísticos se vieron constantemente debilitados por guerras internas, luchas dinásticas por la supremacía y por la presión externa de potencias emergentes. Los Ptolomeos, Seleucidas y Antigónidas se enfrentaron en innumerables ocasiones, desgastando sus recursos y abriendo brechas que otras potencias supieron aprovechar. Hacia el este, el Imperio Parto comenzó a roer las fronteras del Imperio Seleucida. Pero fue la República Romana, en plena expansión, la que representó la amenaza más contundente.
Roma, con su disciplina militar y su astuta diplomacia, fue anexionando gradualmente los territorios helenísticos, explotando sus divisiones internas. Así, los reinos que surgieron de la conquista de Alejandro se vieron progresivamente sometidos a un nuevo poder. El fin de esta era llegó con un desenlace que combinó el drama personal con la inexorable marcha de la historia. La gradual expansión de Roma culminó con la anexión de los últimos reductos helenísticos. La batalla de Actium en el 31 a.C., que vio la derrota de Cleopatra VII, la última reina ptolemaica de Egipto, y de su aliado Marco Antonio, selló el destino de la región. En el 30 a.C., Egipto fue convertido en provincia romana, poniendo fin a 3 siglos de influencia helenística y marcando el cierre definitivo de un capítulo extraordinario. Sin embargo, su desaparición como entidad política no significó el borrado de su impacto. Muy al contrario, esta era había actuado como un puente fundamental, conectando el mundo clásico griego con el advenimiento del Imperio Romano, que heredaría y difundiría aún más lejos muchos elementos de su legado. En definitiva, esta era fue mucho más que un interregno entre imperios. Fue la materialización de una visión, una era de gigantesca expansión cultural, de esplendor intelectual y artístico, donde Oriente y Occidente se abrazaron para crear algo radicalmente nuevo. Un puente fundamental que conectaría el mundo clásico con el advenimiento del Imperio Romano. Su impacto resonaría durante siglos, transformando para siempre la geografía cultural y el pensamiento del Mediterráneo y más allá. La era helenística, nacida del fulgor de las conquistas de Alejandro, encontró su fin político con el avance inexorable de Roma. La batalla de Actium en el año 31 a.C., la derrota de Cleopatra VII y Marco Antonio, y la subsiguiente conversión de Egipto en provincia romana en el año 30 a.C., cerraron el telón sobre los últimos reinos herederos de los diádocos. Sin embargo, este ocaso político no significó el fin de su impronta, de hecho, fue en esta disolución que su impronta cultural se solidificó para una pervivencia milenaria. Lejos de ser un simple epílogo, la era helenística se consolidó como una fuerza transformadora, cuyo verdadero legado trascendería la caída de sus monarquías. ¿Por qué se recuerda, pues, esta era? Se recuerda porque fue el crisol donde el helenismo, la cultura griega en su máxima expresión, se fusionó con las ricas tradiciones orientales. Este sincretismo, el corazón de la era helenística, no fue una mera yuxtaposición, sino una verdadera amalgama que dio origen a nuevas formas de arte, religión y pensamiento. Las vastas extensiones del imperio de Alejandro, aunque fragmentadas en los reinos Ptolomaico, Seleucida y Antigónida, se convirtieron en un lienzo global para esta experimentación cultural. Ciudades como Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria y Pérgamo en Anatolia no eran solo capitales políticas, eran verdaderos faros intelectuales, epicentros del conocimiento que atraían a los sabios de todo el orbe conocido. Aquí, el espíritu de la era helenística se manifestó en bibliotecas colosales y museos vibrantes, testimoniando un florecimiento intelectual sin precedentes. Fue en este ambiente cosmopolita y de búsqueda constante donde la ciencia y la filosofía alcanzaron cumbres asombrosas. Euclides sistematizó la geometría en sus elementos, estableciendo un fundamento que perduraría por más de 2 milenios. Arquímedes de Siracusa revolucionó la física y la ingeniería con sus principios sobre la flotación y sus inventos mecánicos, demostrando una maestría que sigue asombrando. Eratóstenes, director de la Biblioteca de Alejandría, no solo calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión pasmosa, sino que también confeccionó uno de los primeros mapas del mundo conocido. Aristarco de Samos, audazmente, propuso un modelo heliocéntrico del universo, siglos antes de Copérnico. En el ámbito filosófico, surgieron escuelas de pensamiento como el estoicismo, que abogaba por la virtud, la razón y la aceptación del destino, y el epicureísmo, que buscaba la ataraxia y la búsqueda del placer moderado. Estas corrientes, herederas indirectas del pensamiento clásico griego, se adaptaron a un mundo más grande y complejo, moldeando la forma en que los individuos percibían su lugar en el cosmos. Todos estos logros, indisolublemente ligados a la era helenística, son un testimonio del poder del intercambio cultural impulsado por la era helenística. Incluso en el arte y la arquitectura, la impronta de esta era fue monumental y profundamente innovadora. Abandonando la idealización serena del clasicismo griego, el arte helenístico abrazó el dramatismo, la emoción, el movimiento y la grandiosidad. Esculturas icónicas como el Laoconte y sus hijos, con su intrincado dolor, o el imponente altar de Pérgamo, repleto de figuras colosales en batalla, reflejan esta nueva sensibilidad. Obras maestras de ingeniería, como el legendario Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no solo eran funcionales sino que personificaban la ambición y la capacidad técnica del periodo. Cada una de estas manifestaciones artísticas y arquitectónicas no solo embellecía las ciudades helenísticas, sino que también servía como una expresión visible de la pujanza y la extensión cultural de la era helenística.
A pesar de sus guerras internas por la supremacía y la inevitable presión externa de potencias emergentes como Roma y Partía, que condujeron a su eventual declive político, fue mucho más que un interregno entre imperios. Fue la materialización de una visión que trascendió las fronteras, un periodo de gigantesca expansión cultural que sembró las semillas del helenismo por todo el Mediterráneo y más allá. Fue, en definitiva, el puente fundamental que conectaría el refinado mundo clásico griego con el advenimiento del Imperio Romano, que, a su vez, heredaría, adaptaría y difundiría aún más lejos muchos de los elementos que conformaron este extraordinario. Su impacto resonaría durante siglos, transformando para siempre la geografía cultural y el pensamiento del Mediterráneo, dejando una huella indeleble en la civilización occidental y oriental. Así, al recordamos no solo un capítulo vital de la historia, sino la vibrante y perdurable herencia de un conquistador que, sin saberlo, se convirtió en el gran arquitecto de una nueva era global. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.